Para un concreto de 150 kilos por centímetro cuadrado, que es el que se utiliza en castillos o dalas, vamos a necesitar lo siguiente. Por cada bulto de cemento de 50 kilos, vamos a necesitar 6.5 botes de grava, 5.5 botes de arena y 2.5 botes de agua. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión vamos a hablar sobre una duda muy común que surge en la obra. ¿Cuánto debo de poner de grava, arena y agua a un bulto de 50 kilos de cemento? Es una pregunta que aunque muchos tachan de ridícula, ya que nunca falta el sabelotodo que dice que si trabajas en la obra debes de saber todo esto, la realidad es que es un error muy común que en la obra se fabriquen concretos con una resistencia muy pobre por no conocer las mezclas correctas. Si al reproducir el video te aparecen subtítulos, da clic a cualquiera de estos símbolos y ya no te aparecerán más. Comencemos con la resistencia de 200 kilogramos por centímetro cuadrado, que es lo mínimo que se debe de utilizar en el colado de una losa o en elementos estructurales. Para obtener una resistencia de 200 vamos a necesitar por cada bulto de cemento de 50 kilogramos 6 botes de grava, 4 botes de arena y 2 botes de agua. Estamos hablando de botes de 19 litros, que por ejemplo aquí en México se utilizan mucho los botes de pintura en la obra que vienen en esta presentación 19 litros. Si en tu país se utiliza una presentación de 20 o 18 litros, tendrías que hacer el ajuste correspondiente. Para obtener un metro cúbico de esta resistencia de 200 kilogramos por centímetro cuadrado, necesitarás hacer esta fórmula por 7 veces. Para un concreto de 150 kilos por centímetro cuadrado, que es el que se utiliza en castillos o dalas, vamos a necesitar lo siguiente. Por cada bulto de cemento de 50 kilos, vamos a necesitar 6.5 botes de grava, 5.5 botes de arena y 2.5 botes de agua. De nueva cuenta, en una presentación de botes de 19 litros. Repito, si en tu país se utiliza otra presentación, tendrás que hacer el ajuste correspondiente. Para obtener un metro cúbico de concreto con esta resistencia de 150 kilos por centímetro cuadrado, necesitarás realizar esta formulación 6 veces. Para obtener una resistencia de 100 kilos por cada centímetro cuadrado, que es la que se utiliza para muros o pisos, vamos a necesitar lo siguiente. Un bulto de cemento de 50 kilos, 8.5 botes de grava, 8 botes de arena y 3 botes de agua. Esto, vuelvo a repetir, en botes de presentación de 19 litros. Para obtener un metro cúbico con esta resistencia de 100 kilos por centímetro cuadrado, necesitarás hacer esta misma fórmula por 5 veces. Al hacer estas dosificaciones correctamente, obtendremos la resistencia correcta para los diferentes elementos de una construcción. Solo dos observaciones muy importantes. Esto es considerando que la mezcla se hace en una revolvedora, porque si la haces a mano y en el piso, posiblemente vas a requerir más agua. Y la segunda observación es que estas mezclas son estimadas, ya que cada fabricante tiene su propia recomendación de las mezclas de acuerdo a su tipo o calidad de cemento. Generalmente en las mismas bolsas del empaque del cemento viene ahí una tabla con la dosificación correcta. Muy bien, amigos, esperemos que el video les haya sido de utilidad. Si tienes un amigo que sea albañil que no le entiende a las mezclas, compártele el video. Si estás en proceso de construcción en tu casa, verifica que tu albañil esté realizando las mezclas correctamente. Regálanos un like y nos vemos en el siguiente video.